Uso de la tribuna a la senadora Laura Angélica Rojas del Partido Acción Nacional para hablar en contra del dictamen. Sí. Alusiones sí tiene. Gracias, presidente. Hace poco más de una década que las Fuerzas Armadas de nuestro país comenzaron a realizar tareas relacionadas con la seguridad pública, una obligación reservada a los cuerpos civiles en todos los regímenes democráticos. No hay duda del respeto que el pueblo mexicano le profesa al Ejército y a la Marina, no solo por la ayuda humanitaria que suelen prestar cada vez que se necesita, sino porque son los únicos que han logrado generar y mantener cierta paz en muchas comunidades a lo largo y ancho del país. Durante estos años, nuestras Fuerzas Armadas han servido con lealtad y disciplina en el combate al crimen organizado. Por ello, se les reconoce y agradece. Pero también hay que decir que estos años de lucha no solo se han perdido invaluables vidas de soldados y marinos, sino que institucionalmente han sufrido un desgaste por los constantes cuestionamientos y recordatorios de que las tareas relacionadas con la seguridad pública que realizan son irregulares. A nuestros soldados y marinos se les dijo que su lucha contra los criminales sería temporal, que el Estado mexicano pondría todas sus capacidades en la tarea de definir un modelo policial cuya implementación contaría con recursos económicos y humanos suficientes para que pudieran regresar a los cuarteles. Lo mismo se les dijo a los organismos internacionales de derechos humanos que han señalado una y otra vez la necesidad de normalizar la situación. Pero a una década que eso se cumpla no está siquiera a la vista. Y ese es el problema del fondo, que parece que pretendemos perpetuar una situación que es claramente extraordinaria, pero que además no ha dado resultados. En lugar de haberse reducido la violencia y la inseguridad, hoy estamos peor que nunca. Y ya se dijo, de los 10 estados con presencia militar con los que empezamos, hoy hay 28, casi todo el país. Por otro lado, no se trata de eludir la realidad. Es un hecho que ante la incapacidad del Estado de generar policías profesionales y confiables, hoy día no hay quien supla las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública que realizan. El problema es la forma en la que se pretende dar respuesta a esa realidad. Ante el fracaso de los poderes ejecutivos de los 3 órdenes de gobierno, por un lado, se desecha en la Cámara de Diputados la minuta sobre mando mixto. Esa minuta que definía un modelo y establecía mecanismos para avanzar hacia la profesionalización de las policías. Y por el otro, aprobamos una ley que incentiva la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas que no le corresponden. Si acompañado a la aprobación de esta ley, porque es evidente que así será, no hay un compromiso público de los grupos parlamentarios para construir en un corto plazo el marco jurídico pendiente sobre el modelo policial, pero también sobre una reforma integral al sistema de procuración de justicia, el mensaje no será otro sino el de la rendición. Porque aún admitiendo que la existencia de esta ley es necesaria para regular lo que ya sucede de facto, también creo que podríamos haber generado un mucho mejor producto legislativo. Ideas y propuestas hay. Por ejemplo, en la iniciativa del senador Roberto Gil, se establece un listado taxativo sobre lo que puede considerarse afectaciones a la seguridad interior. Crea un comité de seguridad interior coadyuvante del Ejecutivo Federal en la conducción de la política de la materia. Regula la intervención de comunicaciones privadas sujeto al control judicial. Establece controles legislativos reales al conferir atribuciones al Congreso de la Unión para que a través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional dictamine la declaratoria. Faculta al Senado de la República para retirar a las Fuerzas Armadas de manera anticipada, entre otros. Estas propuestas atienden, por cierto, varias de las preocupaciones externadas por los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí déjenme hacer una reflexión
sobre la tan mentada vocación multilateralista de México y repetir lo que el PAN ha dicho año tras año en las comparecencias de los cancilleres en este Senado. Y es que no se puede, por un lado, reconocer la importancia de los organismos internacionales y asumir que somos parte de ellos solo cuando nos aplauden y no cuando nos dicen que las cosas no están bien. No se puede participar activamente y liderar en los organismos internacionales cuando estos condenan violaciones graves a derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela, y desautorizarlos cuando señalan riesgos a los mismos en nuestro país. No podemos reconocer el expertise de estos organismos y pedirles su ayuda para crear leyes como las de tortura o desaparición forzada, redactadas en gran medida con sus aportaciones concretas y al mismo tiempo desestimar sus preocupaciones sobre este proyecto de ley. Nunca antes 4 altos comisionados habían pronunciado sobre un problema específico en México, precisamente sobre la necesidad de retirar de manera gradual a las Fuerzas Armadas de las tareas que no son parte de su mandato. Y nunca antes 2 organismos de estados, la ONU y la CIDH, 2 organismos autónomos del Estado mexicano, la CNDH y el INAI, y 25 organismos públicos de derechos humanos habían pedido públicamente al Senado considerar la aprobación de una ley. Voy a terminar ya, presidente. Quiero reconocer el esfuerzo que hicieron los presidentes de las comisiones por impulsar varios cambios importantes, como el del artículo 9 sobre transparencia, el del artículo 7 sobre protección a los derechos humanos o el transitorio 5 que exige a los gobiernos locales la presentación de un programa para avanzar en la profesionalización de las policías. Sin embargo, aún con estos cambios, el llamado ha sido el día de hoy reiterado por parte de esos organismos internacionales y en un acto sin precedentes se han sumado 7 mandatos de derechos humanos de la ONU. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad, el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias o Arbitrarias, el Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, y el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. Compañeros y compañeras, ¿de verdad creen que todos estos organismos internacionales y nacionales conformados por expertos y expertas están equivocados? Concluyo diciendo que no se trata de que no haya ley, ni de dejar en la indefensión y a merced del crimen y la violencia a los ciudadanos, como se ha argumentado planteando un falso debate. Se trata de contar con la mejor ley posible y creo, honestamente, que esta ley no es el instrumento transformador que nos lleve a mejorar la situación de inseguridad y violencia que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Laura Angélica Rojas.